guys, this is Jonathan from Instruimos and welcome to today's lesson. Today's lesson is past simple, es el pasado simple. Es un tema en el cual las acciones inician en el pasado y terminan en este. Inician en el pasado y se quedan en el pasado. Es sumamente importante tener claro dónde inician y dónde terminan las acciones de cada tema gramatical que vayamos viendo. En este caso es totalmente en el pasado. A diferencia del presente perfecto, que en español sería la conjugación de los verbos ha ido, yo he jugado, yo he caminado, en este tema no decimos exactamente cuándo termina la frase, cuándo termina la acción. Hay que compararlos porque van estrechamente relacionados. Más adelante ustedes se darán cuenta que tienen una relación estrecha para hablar acerca de experiencias de vida y brindar más detalles acerca de estos. El tema del día de hoy, vamos a usar los verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que pertenecen a esta lista de 3 columnas que en algún momento de su vida escolar o en algún momento en un curso de inglés a ustedes les han brindado. Es una lista de 3 columnas que dice infinitive, que dice past simple y que dice past participle. Los verbos irregulares son sumamente importantes porque es que no hay una sola forma, no hay una sola regla gramatical que me ayude a definir cómo un verbo irregular queda en pasado. Por ende, lo único que nos queda con esto es aprender una lista base de memoria. Son varios y para empezar a recorrer un camino académico, la mejor opción es aprenderme algunos de memoria. Entonces, hay verbos regulares y verbos irregulares. Los regulares generalmente van a estar en el pasado representados con la ed. Entonces vemos que el verbo base es paint, 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 y para ponerlo en pasado simple, painted. En este momento digo Leonardo pintó, Leonardo pintó, Leonardo pintó. Last Supper in 1498. My old dog died last year. The war lasted for 6 years. I took the train this morning. Entonces, si pueden observar en este momento, tenemos todos los verbos en pasado. Son regulares. ¿Cómo sabemos si son regulares? Pues porque van a ir terminados en D o en ED. Pero, como pueden observar, el verbo acá ya es took. ¿Por qué es took y no taked? Porque este es un verbo irregular. Y la única forma de yo saber si es un verbo regular o irregular, vuelvo al mismo punto, es aprendiéndose una lista base de verbos que me ayude a definir cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Eso como primera medida. Segundo, me debo aprender el pasado de cada uno de esos verbos irregulares. Entonces yo sé que el pasado de take es took y así voy a formar la frase en pasado simple. Entonces, primer tip, aprenderse bien una lista de verbos irregulares, una lista base, no se los tienen que aprender todos, con una lista base es suficiente para que ustedes vayan avanzando en el conocimiento de este tema, pero es muy muy importante, por eso lo estoy recalcando tanto. Entonces, I took the train this morning, yo tomé el tren esta mañana, ya yo sé que esto es un verbo irregular porque no tiene la ed. Algunos verbos irregulares, como por ejemplo learned, tienen varias opciones, tienen 2 opciones. Pueden ponérsele ed en el caso de learned o puede ponérsele t al final y queda en pasado. Pero esto no sucede con todos, entonces volvemos al mismo punto, aprenderse una lista. Ahora vamos a observar ejemplos en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Qué pasa? Lo primero que yo analizo cuando observamos estos ejemplos es si el verbo es regular o irregular. En este caso tenemos un verbo regular. ¿Cómo sé que el verbo es regular? Porque le estoy agregando ed. Entonces, I worked from home. Yo trabajé desde casa. Es una acción que inicia y termina allá. Pero también tenemos un ejemplo con un verbo irregular. ¿Cómo sé que es un verbo irregular? Pues miren que la configuración del verbo está cambiando parcial o totalmente. Otra cosa, si yo no me sé la lista de los verbos, no voy a saber, por ejemplo, que el presente de ese verbo que tengo ahí es eat.
porque si no tengo la lista en mente, pues no voy a saber cuando me entreguen el verbo en pasado cuál es su respectivo presente. Entonces, I ate an orange. Yo comí una naranja. Yo comí una naranja. Estos verbos solamente van a estar modificados, sea regular o irregular, solamente los voy a modificar en su forma afirmativa. Siempre que esté presente el auxiliar en la frase en forma negativa o interrogativa, el verbo va a ir en su estado natural o presente. Eso nos remite otra vez a lo de los verbos irregulares. Si yo no sé cómo es el presente del verbo ate, tampoco voy a poder hacer la estructura gramatical de la forma negativa y de la forma interrogativa. Entonces vamos a mirar. La forma negativa sería I did not eat an orange. I did not eat an orange. Yo no comí una naranja. Entonces, cuando ya está presente el auxiliar, recuerden que la única función de los auxiliares es ayudarle al angloparlante, al emisor y al receptor del mensaje a definir en qué estructura gramatical o en qué tiempo estamos hablando. Entonces, el did en sí no tiene ningún significado. Cuando lo junto con not, yo ya sé que estoy haciendo la forma negativa del pasado simple. Lo mismo en su estructura interrogativa. El did en sí no tiene ningún significado. Cuando lo pongo de primero, sé que estoy elaborando una pregunta y sé que la estoy haciendo en pasado simple. Entonces, I did not eat an orange. Yo no comí una naranja. Debo poner el verbo en su estado natural presente. Miren cómo era en pasado, era ate. Pero al ponerlo en forma negativa regresa a su estado natural presente, eat. Por eso es importante el aprendizaje de los verbos irregulares. Ahora, con work, que es un verbo regular, es más fácil. Simplemente le voy a quitar la D o la ED. Pero incluso de esta manera necesito un conocimiento base de la configuración inicial del verbo. Es decir, yo necesito saber que la palabra trabajar se escribe así, para saber si le quito solamente la D o le quito la ED. Entonces, did you work from home? ¿Trabajaste desde casa? Entonces el did lo único que me dice es, esto es una pregunta, es en pasado, no adquiere ningún significado, pero es necesaria para la estructuración de dicha pregunta. Entonces tenemos algunos ejemplos con el verbo arrive, change and love. Dice, llegué hace 5 minutos. I arrived 5 minutes ago. Yo llegué hace 5 minutos. Pueden observar, el verbo está modificado en casa. Ustedes, ¿es regular o es irregular? Por supuesto que es regular, ya que va terminado en ed. Va terminado en ed. Este sería regular o irregular. En este caso, este verbo sería regular. El verbo base es change. Entonces simplemente le agrego la D para formar el pasado. Jonathan, ¿yo cómo sé si le agrego D o ED? Hay unas reglitas que siempre están en los libros. Es responsabilidad de ustedes estudiarlas porque, como pueden ir comprobando, es sumamente importante conocer esos aspectos pequeños pero que hacen la diferencia en la gramática. Por ejemplo, aprenderse las reglas de los verbos en pasado simple. Y el verbo loved, que he loved his wife, él amaba a su esposa. De nuevo, otro verbo regular. Le tengo que agregar ed. Ahora, vamos a observar cómo funciona el pasado de algunos verbos, como lo son el do, el to be y el have. ¿Qué pasa? Que para el to be vamos a tener dos presentaciones en pasado. Uno para terceras personas singulares y otros para las demás personas que funcionan como sujeto. Es decir, para I, you, para I, he, she, it, vamos a usar una palabra que va a ser was. Para todos los demás va a funcionar el were. Entonces, terceras personas singulares más primera singular, vamos a usar el was. Las demás vamos a usar el were. Entonces, el pasado del verbo to be sería I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. El verbo have, el pasado para todos los pronombres sería had, had. I had, you had, he, she, it had, we had, you had, they had. De nuevo, ahora ustedes en casa, sería I was, sería you were,
sería he, she, it, was. Sería we were. Sería you were. Y sería they were. Had es la pronunciación y es la palabra para todos los pronombres. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Así funcionaría el pasado del verbo tener. Ahora el verbo do. Si ustedes se fijan, el pasado del verbo do es idéntico al auxiliar. Jonathan, ¿y yo cómo sé cuándo esa palabra está haciendo las veces de verbo o de auxiliar en la frase? Es muy sencillo. La ubicación de la palabra y el conocimiento de la gramática me ayudan a definir si eso es un verbo o es el auxiliar. Ejemplo, si yo digo I did my homework, yo puedo definir que si sé la estructura en la cual hay un sujeto, un verbo y un complemento en una forma afirmativa, puedo decir que esto está haciendo las veces de verbo y que dice yo hice mi tarea. Yo hice mi tarea. Ahora, ¿por qué va a ser tan difícil que se confundan si manejan este concepto básico? Porque la forma negativa de esa frase sería I, ¿cómo se niega en pasado simple? Usando el didn't. O si ustedes quieren, pueden usar el do not, que es exactamente lo mismo. El did not, I'm sorry. Did not, y es exactamente lo mismo. Recuerden que usar contracciones no siempre nos hace más informales, en este caso menos formal, que es diferente, pero el didn't no es algo informal, suena menos formal que decirlo largo. Siempre que yo quiera sonar más formal en inglés, voy a usar las formas largas del tema que sea que esté hablando. Ok, entonces I didn't, y este verbo, que coincidencialmente se escribe idéntico al auxiliar, en su forma negativa ya pasa a su estado natural. De nuevo, ¿cómo es el estado natural de ese verbo? Es decir, el tiempo presente del verbo did. Si yo me hice una lista base de verbos irregulares, fácilmente puedo decir, es do. I didn't do. I didn't do. Jonathan, ¿y qué dice? Yo no hice. Recuerden que el verbo nunca se modifica en forma negativa o interrogativa, solamente se modifica en forma afirmativa. So, I didn't do my homework. I didn't do my homework. Yo no hice mi tarea. Entonces, ahí podemos ver lo mismo en la forma interrogativa. En la forma interrogativa, did you do your homework? Hiciste tu tarea, uno es auxiliar, el otro claramente es verbo y no hay cómo confundirse ambos en la frase. Ok, resulta que, por ejemplo, el verbo to be, siendo pasado simple, tiene su propia forma de negar y de preguntar. Es decir, cuando sea el caso del verbo to be, cuando yo estoy usando was o were, nunca voy a preguntar con did ni voy a negar con did. El verbo to be, en este caso, tiene su propia forma de negar y de preguntar. Aún así es pasado, pero tiene su universo gramatical aparte. Entonces sería I was, you were, he, she, it, was, we were, you were, they were. So, negative structure. La forma negativa, si usted quiere, puede usar el was not. El was not. O si usted quiere, usa la contracción. De nuevo, formas largas son más formales y en este caso la contracción hace parte de la gramática, entonces no es que lo haga informal, lo hace menos formal. I wasn't. En las cuestiones de formalidad e informalidad muchas veces depende del tono que usted use para expresar sus ideas. I was not, I wasn't. Cualquiera de los dos estaría bien. Y con were sería were not o weren't. So, I was not, I wasn't. You were not, you weren't. Weren't. Recuerden que esto es un apóstrofe que está reemplazando generalmente una letra. Entonces, en ese caso está reemplazando la O. So, I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't,
We weren't, you weren't, they weren't. Ahora ustedes en casa. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? So, entonces tenemos la forma interrogativa y es sumamente importante el hecho de que usted cuando está usando una forma interrogativa ponga un tono que le ayude a definir al receptor del mensaje o a quien está leyendo. En este caso no sería importante el tono, pero entonces conservar la estructura. Es importante tener estas cosas en cuenta porque hacen la diferencia. Al hablar, poner un tono. Y al usar la forma interrogativa, conservar las estructuras. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque uno de los principales choques culturales al aprender el idioma, cuando estoy en un país angloparlante, por ejemplo, es notar que todas estas estructuras gramaticales del libro, o muchas de ellas en el inglés cotidiano, en el del día a día, no se usan. Ejemplo, acá me dicen, were you, por ejemplo, were you in Miami? Estuviste en Miami. Estuviste en Miami. Esa sería la forma de preguntar, poniendo primero el verbo to be, que también funciona como auxiliar, el sujeto y luego el complemento. Were you in Miami? ¿Estuviste en Miami? Yo ya sé que por norma gramatical debe ser así, pero perfectamente me puedo encontrar con gente que simplemente me diga o me escriba, ¿you in Miami? ¿Tú en Miami? Y eso rompe cualquier estructura gramatical. Entonces es sumamente importante que ustedes tengan en mente que estas estructuras en el mundo académico son para cumplirse y son parte de la lengua. Ahora, la traducción del was y el were. Recuerden que el was era ser o estar, es el pasado de ser o estar, entonces es era, estaba, y hay una pequeña confusión cuando el alumno lo traduce como fui. Porque es que cuando lo digo, por ejemplo, I was a doctor, yo fui un doctor, yo era un doctor. En este caso, muchachos, si ustedes lo quieren traducir como yo fui un doctor, está bien. Yo era un doctor, está bien. Pero entonces, por ejemplo, cuando yo dije I was in Miami. I was in Miami. So, yo estuve en Miami. O si yo digo I was a doctor, de nuevo, yo era un doctor o yo fui un doctor. El alumno cuando traduce esta frase como fui, tiende a pensar que este verbo to be también se puede usar como verbo de desplazamiento de un lugar A un lugar B y no funciona de esa manera. Cuando yo lo que quiero expresar el desplazamiento de un lugar A un lugar B, el verbo va a ser go to, que en pasado sería went to. Entonces, mucho cuidado con la traducción que se presta para esta pequeña confusión. Cuando uno lo traduce como fui, lo interioriza y cree que para decir ir de un lugar A un lugar B también se va a usar el was. No, no funciona de esa manera. Ahora también tenemos otro verbo que funciona exactamente como está funcionando el verbo to be en este caso. ¿Cómo está funcionando? Con su mundo gramatical aparte, pero aún así es pasado. Entonces tenemos el could. I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could. ¿Qué pasa? Este verbo puede traducir, puede tener varias traducciones, puede significarse podría o puede significar pude. Se usa para hablar acerca de habilidades que tenía en el pasado y que hoy en día ya no poseo, descripciones físicas que se podían dar de mí o de otros en el pasado y que hoy en día ya no. Cuando se usa el pasado, no necesariamente es que la persona de la cual estamos hablando esté muerta. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos alumnos tienden a pensarlo, ya que se encuentra, es bastante común encontrar el pasado simple en las biografías. Pero no quiere decir que la persona a la que se esté hablando se está muerta. Teniendo esto,
Esto claro, esto que les acabo de decir respecto a que se usa para hablar acerca de habilidades que antes tenía y ahora no, o descripciones que antes se me podían brindar a mí o a otras personas y ahora no, pues podemos llegar a la conclusión de que no necesariamente tenemos que estar a hablar de alguien que está muerto. Entonces, yo puedo decir, Pibe Valderrama could score many goals. El pibe pudo anotar muchos goles, porque hoy en día él ya no es, ya no tiene la misma profesión que tenía antes, ya no es deportista, antes era futbolista y en ese momento pudo hacerlo, pero hoy en día ya no. Acciones que inician y terminan en el pasado. Y le estoy dando una cualidad de goleador que hoy en día ya no posee, pero no porque esté muerto necesariamente. Ok, entonces la pronunciación sería could. I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could. We got a negative structure, which is could not, or couldn't. Couldn't. You see? Could not or couldn't. Lo mismo. Si uso la forma larga, estoy siendo más formal. Si uso la forma contraída, lo que estoy haciendo es sonando un poco menos formal. Para todos funciona igual. No es que cambie para he, she o it. No, en este caso para todos funciona de la misma manera. Entonces, I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could. I could not. You could not. Or you couldn't. I couldn't. He could not. He couldn't. She could not. She couldn't. It could not. It couldn't. We could not. We couldn't. You could not. You couldn't. They could not. They couldn't. Ahora ustedes en casa, ¿cómo sería? I could not. I couldn't. You could not. You couldn't. He could not. He couldn't. She could not. She couldn't. It could not. It couldn't. We could not. We couldn't. You could not. You couldn't. They could not. They couldn't. Entonces es simple. Después de cualquier verbo como could, que es un auxiliar modal, usted debe usar los verbos, ustedes muchachos deben usar los verbos en su estado infinitivo. Entonces yo podía caminar o yo pude caminar. I could walk. I could walk. Si usted me dice esto, yo le estoy entendiendo que esta habilidad antes la tenía y ahora no. Ya no puede caminar. Ah, yo podía caminar. Entonces lo está diciendo en pasado. Recuerden que esto también se podría traducir como yo podría caminar, pero en otros contextos. El día de hoy simplemente lo vamos a ver como pasado. I couldn't walk. Acá ya cambia totalmente la cosa porque ya empieza a decir... Ya lo que dice es que sí puede caminar en este momento. Si yo digo, yo no podía caminar, se puede inferir que en este momento sí lo puede hacer. Y la pregunta sería, could you walk? ¿Podías caminar? ¿Podías caminar? Ahí tenemos las tres estructuras que acabamos de ver. Entonces, para recalcarlas, porque siendo pasado, no se van a negar ni con el did ni con el... se van a preguntar con el did, sino que tienen su mundo gramatical aparte. Por eso lo estamos viendo en este momento. Entonces, este tiempo, este tema del pasado, generalmente va acompañado de algunas expresiones que van ligadas al tiempo. ¿Como cuáles? Tenemos las expresiones de frecuencia, que serían los adverbios de frecuencia. I always try to be friendly. Yo siempre traté o intenté o probé siendo amigable o ser amigable. En este caso, como traduce I always tried, yo siempre intenté ser amigable. Entonces vemos el adverbio de frecuencia. He often called his parents. Él a menudo llamaba a sus padres. Vemos el adverbio de frecuencia. Recuerden que los adverbios de frecuencia
tienen un detalle con la ubicación. Se van a ubicar en la frase antes del verbo principal de esta. Antes del verbo principal de esta. Entonces, acá el verbo va a estar ubicado antes de la palabra tried, que es el verbo. Acá el adverbio de frecuencia va a estar ubicado antes del verbo principal de la frase, que es called. Entonces, adverbio always antes de tried, adverbio often antes de called. They sometimes watched a TV show. Algunas veces ellos veían un show de TV. Vemos de nuevo, adverbio de frecuencia ubicado antes del verbo. Entonces, verbo regular, verbo regular, verbo regular. ¿Cómo lo distingo? Pues porque tienen la ed al final. También tenemos expresiones que indican un tiempo determinado. Entonces dice, the cathedral was finished a century ago. Entonces ese ago siempre hace referencia al pasado, pero no a un momento exacto en él. Siempre hace referencia a el pasado. Entonces si yo tengo una palabra como century, que significa siglo, y le pongo el ago, hace un siglo. Siempre hace referencia al pasado, hace un siglo. Lo mismo si yo digo year. So the cathedral was finished a year ago. Hace un año. Entonces, hace un año. He sailed to the Caribbean last year. Acá lo tenemos. Hace un año. El último año. El año pasado. Entonces este last también siempre hace referencia al pasado. He sailed to the Caribbean last year. Ya sé que al ver este last debo estar hablando del pasado. Como verbo esto puede significar otra cosa, pero entonces tendría otra ubicación en la frase. Como verbo es durar. Pero entonces es fácil definirlo porque esto generalmente va acompañado con una parte del día, del año, con un mes. Y es fácil deducir el significado porque van al final de las frases. Pueden ir al principio o al final básicamente. Entonces tenemos esta que dice, last week they fired 100 employees. La semana pasada ellos despidieron 100 empleados. Entonces, last week, semana pasada. Last night I cooked dinner. Vemos que pueden ir al principio o al final. Esta ago tiene la particularidad de que generalmente va al final, siempre después de una palabra que haga referencia a tiempo. Año, siglo, día. Entonces, century ago. Si se fijan, las que van con last pueden ir al principio o pueden ir al final. Tenemos las expresiones de tiempo indeterminado. So, long time ago, humans lived by hunting and gathering. Entonces, hace mucho tiempo, no decimos exactamente cuándo, no nos damos a una idea más exacta como en las de arriba. Long time ago, humans lived by hunting and gathering. Hace mucho tiempo, los humanos vivían de la cacería y de la recolección. When I was a child, I traveled to India with my family. Cuando yo era un niño, viajé a India con mi familia. The other day, she received a strange message. El otro día, no decimos cuándo exactamente, ella recibió un extraño mensaje. Entonces, podemos observar de nuevo. Was, verbo regular o verbo irregular. Es un verbo irregular. ¿Cómo lo defino así de fácilmente? Porque me dio una lista. He sailed. ¿Verbo regular o verbo irregular? Pues verbo regular. Tiene ed. Verbo regular, verbo regular, verbo regular, verbo regular, verbo regular. Ahora tenemos un ejercicio que es bastante común en cualquier prueba de estado o en la forma de evaluar en este país, que son los ejercicios de fill in the gaps. Se llaman textos incompletos y siempre buscan evaluar la gramática y el vocabulario. En ocasiones solo gramática. En esta clase de ejercicios es difícil que solamente se le pregunte por el tema que se está viendo. En nuestro caso elegimos un texto que está todo en pasado y tiene preguntas por el pasado, pero también recuerden que un texto se compone por muchas partes del discurso. Entonces le van a preguntar por muchas partes del discurso, no solamente el pasado. Y el entrenamiento para esta clase de preguntas debe ser así. La reunión de un conocimiento que usted vaya adquiriendo a través de su estudio del inglés, de varias partes del discurso, no de una en específico. Entonces empezamos, dice, historians disagree the hot dog's origin story. Entonces,
siempre es recomendable que se tenga en cuenta el contexto previo y el contexto posterior. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque siempre que el alumno o muchos de ustedes llegan al primer punto o a cualquier punto, empiezan historians disagree, y empiezan a analizar las opciones. No, la mejor forma de abordarlo es tomar en cuenta el contexto previo y el contexto posterior. Porque muchas veces el contexto posterior me puede ayudar también a definir la respuesta. Mejor dicho, siempre es recomendable hacer todo el contexto, el previo y el posterior, antes de tomar una decisión. Entonces vamos a analizarlo parte a parte. Tenemos en el punto 1 varias preposiciones. On, in, with, to. ¿Qué pasa? Tenemos varias preposiciones. Acá lo que se me está preguntando es conocimiento gramatical. Yo sé que la preposición con el verbo estar de acuerdo o en desacuerdo siempre va a ser with. La respuesta es la C. Cuando yo quiero hacer énfasis en con qué o con quién estoy en acuerdo o en desacuerdo, la preposición fija a el verbo disagree va a ser with. En este caso, la opción correcta es la C. The Hot Dog's Origin Story, con la historia del origen de los perros calientes. But many credit Charles Feldman, pero muchos se lo acreditan a este personaje, a Charles Feldman. He was a Coney Island pie wagon vendor. He is credited with, entonces, he is credited with, dice, él era un vendedor de pies en carrozas. Este pie wagon es lo que hoy en día serían los food truck. En ese tiempo, en ese momento, se vendían en carrozas. En este tiempo, en carros o en camiones. La comida, pues, hablando de los food trucks. Vendor. He is credited. En este caso digo credited porque cuando tenemos un verbo que es terminado en este sonido de la T, yo voy a pronunciar la ed como id. So, credited. En ese caso. Entonces, él es acreditado o a él se le acredita with the fast food. Entonces, llegamos al espacio. Antes tenemos una preposición. Después tenemos the fast food. Vamos a ver qué hay en el número 2. Tenemos invents, invented, inventing, invents. ¿Qué pasa? Cuando ustedes analizan la frase, se dan cuenta que acá tienen una preposición. En esa preposición hay una reglita. Y es que si yo voy a usar un verbo después de with, como preposición, ese verbo debe ir en gerundio. Es decir, con ing, es decir que la palabra sería inventing, inventing, inventing. So, we're inventing the fast food. A él se le acredita la invención de la comida rápida. Entonces lleva el verbo en gerundio, que sería la opción C. He, blah, 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 had ducks hunt, sausages in meal rolls as early as 1867. Listo. Entonces tenemos el contexto, empieza con el sujeto y luego hot ducks hunt. Los ducks hunt son los perros calientes. Entonces en el espacio 3 vemos las opciones serves, served, serving, served. Acá la solución sí se encuentra un poquito más fácil. Vemos que el texto es de historia y pues estamos hablando en pasado. Cuando analizamos la corriente del texto previo a donde llegamos, podemos concluir que el verbo usar debe ir en pasado. Como es un verbo regular, yo sé que debe ir con ed. Pero para llegar a esta conclusión me debo saber una lista base para así descartar o conocer el verbo ser previamente para saber que es un verbo regular. Entonces simplemente con ed. Él servía perros calientes as early. Entonces esto es una fórmula que está fija. Entonces miren que le preguntan a nivel gramatical, a nivel lexical. Es una fórmula que está fija y el tema de hoy nos sirve para comprender el verbo en general. Cuando miro las opciones del punto 4, yo veo que tengo for, from, as, till. Yo como fórmula fija lo conozco as. Entonces, as early as, pero la traducción me va a dar como tan temprano como en... Resulta que es una fórmula fija para decir ya en, entonces as early as ya sería como ya en
1867. Entonces, si usted no conoce esa formulita, o mejor dicho, esa traducción de esa frase, pues difícilmente va a llegar a la respuesta. Por eso es importante el estudio autónomo a través de las series de televisión, a través de la lectura, a través del desarrollo de ejercicios en casa, porque le van dando a uno el conocimiento que muchas veces le queda haciendo falta en el colegio. Lo ideal sería que usted no saliera con estos espacios, pero pues por cuestiones diversas sí los va a tener. Y usted es el único que se va a poder ayudar con el idioma. The National Hot Dog and Sausage Council says Feldman opened a hot dog stand on Coney Island. This was, entonces, el Council Nacional de Hot Dogs dice que Feldman abrió un stand de hot dogs en Coney Island. Coney Island es un lugar. This was, bla, 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 1871. Entonces, vamos a ver qué opciones nos brinda el espacio 5. Tenemos of, at, on, in. Si yo he estudiado la gramática juicioso cuando en su momento se me explicó, yo sé que la preposición cuando quiero hablar de los años es in. Entonces, en este caso, in para hablar de los años. Porque el alumno promedio tiende a pensar que en inglés, siempre que yo quiero decir en, lo voy a resolver con in. Y resulta que no. Por ejemplo, si yo quiero hablar para un día de la semana, para decir el sábado, si yo quiero decir el fin de semana, yo no voy a usar tal cual la traducción de la palabra el. Yo voy a usar otra preposición como lo es on. Por ejemplo, para decir el sábado, on Saturdays. Para decir los domingos, on Sundays. ¿Qué pasa? Lo que quiero mostrar con esto es que son palabras y preposiciones que hay que aprenderse de memoria, porque tienen unas reglitas que van ancladas a otras palabras. Entonces es sumamente importante, ya ustedes lo están viendo, para encontrar la respuesta del número 5, debía saber que la preposición correcta para hablar acerca de las fechas es in. Seguimos. He, bla, 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 3,684 sausages that year. Entonces dice, él, bla, 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 3,684 salchichas ese año. Vamos a ver qué nos ofrece el punto número 6. Tenemos sell, selling, sells, sold. Volvemos al cuento de los verbos irregulares. Si yo ya he estudiado los verbos irregulares y me hice una lista base, que este verbo siempre está en una lista base, yo voy a saber que el pasado de este verbo, el pasado simple de este verbo, va a ser sold. De otra forma, no tengo cómo definir cuál sea el pasado del verbo sell. Podría estar adivinando y lo podría hacer de casualidad, pero para hacerlo con seguridad debo tener una lista base clara. Entonces yo sé que el pasado es sold y diría, él vendió 3,684 salchichas ese año. Sausages took Feldman far. Dice, las salchichas llevaron a Feldman lejos. By the turn of the century, hit, upscale. Entonces dice, para el cambio de siglo, él había, ¿cómo sé que es había? Esto es pasado perfecto, esa es la contracción entre he y had, que sería had. Y cuando yo he estudiado este tema previamente, yo sé que los verbos ahí tienen que estar en pasado participio, es decir, en la tercera columna de los verbos irregulares, o con ed, como los hemos visto el día de hoy. Entonces voy a observar el número 7, y oh sorpresa, es un verbo irregular. De nuevo, si yo no me sé esa lista, entonces no voy a saber cuál es el pasado participio del verbo go. En este caso sería gone. Cuando usted mira la lista, a ver, go, went, gone. Entonces, he'd gone upscale sería como él había subido de nivel. Y para yo definir qué verbo iba acá, tenía que saber la lista de los verbos irregulares. ¿Por qué usé este tema que no habíamos visto el día de hoy? Porque cuando yo quiero hacer énfasis en una parte específica del pasado, ese es el tema que voy a usar. Y si ustedes se fijan, en este momento esta frase me funciona para hacer énfasis en algo que sucedió específicamente en el cambio de siglo. Sigue siendo en el pasado, pero es un momento específico del pasado. Entonces, he created Feldman's German Gardens. Él creó los jardines de Feldman. It was a huge complex of bla 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 on Surf Avenue. Entonces, era un gran complejo de, vamos a ver qué nos ofrece,
on Surf Avenue, en la avenida Surf. Vamos a ver qué nos ofrece el punto 8. Dice libraries, restaurants, gas station, pharmacies. Este es uno de esos puntos que nos va a entregar la respuesta, no por conocer la gramática, sino más bien por haber entendido el texto en general. Entonces dice, era un gran complejo ¿de qué estamos hablando? De comidas. On Surf Avenue, en la Surf Avenue, en la avenida Surf. Entonces me dicen, era un gran complejo de bibliotecas, restaurantes, gasolinerías o farmacias. Pues el tema es comida, la respuesta debe ser restaurantes. It employed 1,200 waiters. Empleó 1,200 meseros. Seafood became Feldman's specialty. La comida de mar se convirtió en la especialidad de Feldman's. ¿Qué pasa? Este verbo es un verbo irregular y si yo no me sé la lista no voy a saber leerlo ni voy a saber el significado. Sumamente importante, como se habrán dado cuenta que toda la clase les he recalcado, aprenderse una lista de verbos irregulares. But he still had 7 grills dedicated, bla bla bla, hot dogs. Vamos a ver qué nos ofrece el punto 9, dice. Pero él todavía tenía 7 parrillas dedicadas a los perros calientes, debe decir eso, dedicada a los perros calientes. Esto es una preposición fija que siempre uso con el verbo dedicated cuando yo quiero decir dedicarle a, dedicado a. La preposición fija siempre es to. To, eso es algo que debo aprender con estudio, o sea, eso es carpintería. Usted debe estudiar. Si usted no va leyendo, si usted no va adquiriendo hábitos de estudio del inglés, muchas de estas cositas se le van a escapar porque no está en el libro, no está en el currículo sugerido, no está en lo que le van a enseñar en el colegio, entonces corre por cuenta suya. Expandir su conocimiento con el idioma es su responsabilidad. En el lugar de estudio se le pueden brindar las bases, pero es su responsabilidad expandir el conocimiento. Entonces, acá en este espacio podemos observar que tenemos 10 cents a piece, como por 10, él vendió, bla, 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 por 10 centavos la unidad, llamémoslo así. ¿Qué pasa? Al observar las opciones de respuesta, tenemos me, tenemos them, tenemos him, tenemos her. Son pronombres objetos, pronombres que comúnmente van después de un verbo y no antes. Es decir, cuando yo voy a usar un pronombre después de un verbo, no voy a usar el I, you, he, she, it, los pronombres convencionales, sino que uso estos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De los perros calientes. Y dice, en 1910 él los vendió, se está refiriendo a los perros calientes, por ende la respuesta es them. Recuerden que el them o el they se usa para personas en plural o para cosas también en plural. Entonces, para hacer referencia a los perros calientes, them. No puede ir they porque ya les acabo de explicar. Sold. Después de un verbo, un pronombre objeto. Entonces, sold them for 10 cents a piece. Entonces, él los vendió por 10 centavos la unidad. So, guys, that was it for today. Fue todo por hoy, muchachos. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que la adquisición de más conocimiento del idioma, la mayoría del tiempo, corre por cuenta de ustedes. So, that was it. Bye bye.